Listo. Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es María del Rosario, soy R3. El día de hoy les voy a hablar un poco de la cirugía extracapsular. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro jefe de enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos, la doctora Esmeralda Guzmán aquí presente, mi fellow, quien me estuvo apoyando en el momento de la presentación, Andrea Parra, y bueno, yo. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la extracapsular. Hice un pequeño índice para poder ubicarnos cómo vamos a ir evolucionando a través de la historia, qué tipo de indicaciones y para qué tipo de pacientes va a ser esta cirugía. Bueno, vamos a mencionar brevemente un poco de anestesia y sobre todo lo más importante que nos trae el día de hoy, los pasos y la técnica como tal. Le da la siguiente. Muy bien, para empezar en la historia, como todo en esta vida, estamos en constante cambio, estamos en constante evolución. Es así que la cirugía extracapsular ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. No es algo novedoso. Inicialmente, 4000 años antes de Cristo, se hablaba que los antiguos egipcios y babilónicos habían hecho algo que se llama técnica o catarata de abatimiento. ¿Qué quería decir? Como podemos ver en esta imagen, un ayudante sostenía la cabeza del paciente mientras que se introducía una aguja en el ojo, más o menos a 2 milímetros de limbo, a como les daba a entender lo que eran 2 milímetros, porque aún todavía no contábamos con los instrumentos que hoy en día tenemos, y se hacía un movimiento oscilatorio. Es decir, hacíamos este tipo de movimiento para romper las ondas, luxar el cristalino y mandarlo a la cavidad vítrea. Entonces, es muy importante, sobre todo el hecho de que lo mandaban a la cavidad vítrea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la visualización del paciente se recuperaba momentáneamente, el cristalino terminaba en cavidad vítrea. Y como pues lo sabemos hoy en día, problemas de inflamación, algún desprendimiento de retina, vitrio anterior. Pero bueno, eran los inicios como tal de este tipo de cirugía. Le damos a la siguiente, ¿no? Aquí pues prácticamente lo mismo, solo saber de que al quitar el cristalino, que estaba opaco, el eje visual, el paciente recuperaba la visión. Obviamente, lo que les acabo de mencionar, el posoperatorio, las complicaciones relacionadas con la inflamación y sobre todo el paciente terminaba en una ceguera irreversible que en esa época no había forma de poder controlarla. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de Jacques Davier. Jacques Davier en el siglo XVII era un cirujano francés que la importancia de él es que divide la historia de la catarata en dos y se menciona por primera vez la técnica de extracción extracapsular. Es decir, marcó el inicio como tal de la cirugía que hoy en día conocemos. ¿Cuál era el método? A través de la córnea inferior se agrandaba una herida, ya hablamos de hacer una herida, ya no solo era un penetramiento, y en este caso esta herida venía acompañada con tijeras para cortar la cápsula del cristalino y extraer el núcleo y a su vez extraer la corteza mediante un curetaje. Es decir, ya hablamos de incisiones, ya hablamos de curetaje. Ya sacamos, ya no quedamos el cristalino adentro, sino ya lo retiramos de alguna forma. En este momento no se tenían los instrumentos, obviamente los que tenemos hoy en día, entonces riesgo de infección, antecedentes de infección y falla en la cirugía por el tema de una herida tan amplia, no había temas de asepsia y antisepsia que hoy sí lo mantenemos, entonces esta técnica obviamente también fue quedando de lado, pero es importante mencionarlo. Samuel Sharp, en 1753, Samuel Sharp lo que nos hace es que en Londres hace una cirugía intracapsular. Él hacía una incisión y presionaba con uno de sus dedos, en este caso el pulgar, hacia abajo para extraer el cristalino completo. El cristalino se extrae a través de la incisión, en este caso, pues esta intracapsular quiere decir que se viene todo. Es decir, no dejamos corteza, no dejamos nada. Traemos cápsula con todo hacia afuera. Joaquín de Barraquer también es importante mencionarlo, porque así como fueron evolucionando las técnicas quirúrgicas, también científicos y doctores se sirvieron de otros medios para poder ayudarnos de alguna forma a complementar este tipo de cirugía. Es así que Joaquín Barraquer en el 57 habla de la alfa-quimiotripsina. Esta era una enzima que ayudaba a disolver las ónulas
para que la extracción de la catarata fuera un poco más gentil, un poco más sencilla. Y por último, aunque no hay, ¿puedes poner en el anterior? Ajá. Aunque no hay tanta literatura al respecto y no se ha comprobado de que se hacía en muchas ocasiones, nos habla también un poquito de la crioextracción. A través de las mismas incisiones que ya se habían realizado, agarrábamos una probeta congelada y simplemente succionábamos el cristalino, este se pegaba y se retiraba. Realmente esta no fue una técnica de que hubiera tenido mucha evolución y tampoco es de que hubiera tenido mucha reproducción a lo largo del tiempo. Entonces, recordemos, les quise poner esto porque a veces olvidamos cosas muy básicas y sencillas que no todos, dependiendo del nivel en el que estemos, debemos de saber, pero sí tenemos que tener un ligero conocimiento sobre qué. Las técnicas intracapsulares y sus modificaciones, lo que eran era extraer la cápsula, pero también extraían la cápsula posterior, antiguamente. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que la cápsula posterior es una barrera de protección que impide que el vitro y otras estructuras que están en la cavidad posterior se vengan hacia adelante. Y es exactamente lo que nos evita hoy en día las complicaciones que ya conocemos. ¿Le das la siguiente, por favor? Muy bien. En 1949, Harold Wrigley implantó el primer lente intraocular en una extracción extracapsular. En los 12 años siguientes, pues es una técnica que tuvo mucho movimiento, tanto así que se implantó más de 1000 lentes intraoculares. Antes de empezar como tal, hay que tener algo en cuenta, que lo que vamos a hablar es una cirugía extracapsular. Es decir, es una cirugía donde no vamos a usar ultrasonido para el retiro del núcleo, porque es manual. Por medio de una incisión, vamos a dejar la cápsula posterior intacta y lo único que vamos a retirar es el núcleo para posterior a eso implantar el IO. Es importante entender la diferencia entre extracapsular e intracapsular, porque las dos cirugías se dieron a lo largo del tiempo. Muy bien, ahora como tal, ya pasando un poquito la historia, vamos a hablar sobre las indicaciones de esta cirugía. En esta cirugía va a estar sobre todo indicada o es recomendable para pacientes de cataratas densas, de un conteo endotelial bajo, alguna complicación de la FACO, por ejemplo, debilidad sonular, una capsuloretis fallida, pacientes de edad muy avanzada o una pupila con pobre dilatación. Recordemos, y es muy importante, el conteo endotelial. Generalmente, un valor normal en una persona promedio está entre 2.500 y 3.000 células. Pero ¿qué pasa? Hay un porcentaje de desgastamiento, de pérdida de este conteo endotelial. Generalmente es del 1% al año, que nos da un promedio como de 20 a 40 células endoteliales. Entonces, si ya tenemos un paciente de una edad avanzada con un conteo endotelial bajo, el ultrasonido no es adecuado para este tipo de paciente porque recordemos que el ultrasonido va a generar inflamación a nivel de un edema corneal. Vamos a perder más células y realmente no es una cirugía que le pueda ofrecer un buen pronóstico al paciente. En cambio, la cirugía extracapsular es más noble porque al no usar el ultrasonido podemos proteger la cantidad de células que tenemos y si bien es cierto va a haber un porcentaje afectado, no va a ser igual que el ultrasonido. Siguiente, por favor. Muy bien, sobre la anestesia, realmente solo la vamos a mencionar porque en clases pasadas ya tuvimos una excelente clase sobre los tipos de anestesia. Aquí aplica de la misma forma, subtenon, perivulvar y retrovulvar. Le hace la siguiente. Aquí solo para recordar lo que ya habíamos visto en clases pasadas, la perivulvar son 2 inyecciones, la inferotemporal y la superonasal. Le hace la siguiente por fin. Y pues la anestesia retrovulvar. Muy bien, vamos a empezar ahora sí con los primeros pasos de una cirugía extracapsular. El primer paso que vamos a tomar en cuenta es una peritomía. ¿Qué quiere decir peritomía? Se va a realizar una peritomía conjuntival superior en una posición horaria de las 10 a las 2 de un promedio más o menos de 7 milímetros. Es decir, es un colgajo lo suficientemente grande. Ahora, este colgajo conjuntival lo vamos a desinsertar a nivel del limbo.
Generalmente se realiza con unas tijeras Westcott, pero no necesariamente. Podemos servirnos de otros instrumentos, un Crescent, por ejemplo. Una vez que tenemos la esclera expuesta, es muy importante hacer un poco de diatermia. ¿Por qué? Porque recordemos de que este tipo de peritomía va a ser un paso antes a nuestra zona de trabajo. Si tenemos una zona de trabajo que está sangrando, no vamos a tener una adecuada visualización. Y es muy importante tener una adecuada visualización en una cirugía extracapsular porque los cortes tienen que ser precisos. Entonces, un poco de diatermia, limpiamos nuestra zona de trabajo y seguimos adelante. Muy bien, aquí les puse un video de lo que les venía explicando sobre la peritomía. Si le puedes dar, por favor, play. ¿No? Ah, bueno, no, no carga el video. Bueno, sí, aquí tengo un iPad y realmente lo vamos a intentar así. Perdón, hace rato cargaba. No sé si se internet. Sí. Sí, bueno, está bien. Ujú. Bueno, vamos a improvisar un poco. Bueno, con un poco y mucha imaginación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar unas pinzas, pueden ser unas de colibrí, por ejemplo. Vamos a tomar la parte de la conjuntiva, vamos a sujetarla, vamos a levantarla y con la tijera, por la parte de aquí, vamos a empezar esto. Vamos a empezar a hacer el corte. Este corte es de zona horaria entre 10 a las 2. Entonces, es más o menos unos 7 milímetros. Necesitamos hacer un colgado conjuntival importante. Empezamos a disecar, 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 hacemos la peritomía de aquí hasta aquí. Y todo este pelajo va a ceder hacia abajo. Lo vamos a hacer en esta zona, que es la parte superior, porque aquí es donde vamos a trabajar. Ojo, hay que hacerlo lo más pegado al limbo para tener toda esta zona libre, y ahorita les voy a explicar en el siguiente video, que espero que se reproduzca, el por qué es importante hacerlo de esa forma. ¿No se puede? Ok, bueno. La incisión. Entonces, la diatermia. Ah, ok. Entonces, muy delicada. Y van a hacer un corte porque también depende unita la cirugía. Entonces, usted puede empezar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, depende de usted, el mano dominante. No. No, porque ahora va a tener que poner una estructura aquí, o dos o tres, y probablemente otra acá y otra acá. Una incisión, digamos, supongamos que es mano izquierda, como están viendo, y va a ser corte que la derecha, quiere decir que el cirujano es derecho. Entonces,
agarra la conjuntiva, aquí, y hace una primera incisión así. ¿Ok? Después, lo que le sacó la doctora, que si viene en el video, es hacer una disección Roma. ¿Se acuerdan en anatomía? Bueno, por lo menos a mí nos empiezan a hacer disección Roma con el dedo. A ver, se metiendo el tejido subcutáneo. ¿Ok? Es lo mismo, pero con la tijera. Con una tijera de hueso. La tijera de hueso tiene una curva que no es tan pronunciada como una esclerocorneal y sus puntas son más redondeadas. Entonces, con la tijera de hueso, unos la ponen hacia arriba, lo correcto es hacia abajo, y con eso ustedes van a entrar cerrado y abro. Vuelven a cerrar, vuelven a cerrar y abro. Y así se la pasan hasta que lleguen hasta donde quieren llegar. Es con la finalidad de dejar la menos tenue posible a la esclera. La tenue tiene que quedar pegada en la conjuntiva. ¿Ok? Para que ya la esclera les quede lo más desnuda. Y cuando ustedes vayan a cortar lo más pegado al limbo, la conjuntiva, tienen que ser cortes amplios, no así, que no van a mochunear todo. Y es como si van con un peluquero allá al Instituto del Sol, que apenas va aprendiendo, y pues les va a dejar mordidas de burro. Ustedes lo van a dejar así. Entonces son cortes largos, meten lo más que puedan la tijera con la curvatura hacia el mismo sentido del limbo, obviamente no así, sino así, y hacen un corte largo. Si quieren avanzar todavía más, vuelven a hacer disección Roma y vuelven a dar otro corte hasta donde ustedes quieran llegar, porque al final un extracapsular es un spar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya quedamos sobre la peritomía conjuntival. Gracias, doctor. Ahora vamos a empezar con el marcaje, o sea, el punto de partida para iniciar esta cirugía. Lo podemos hacer con bisturí Crescent. En este caso, les presento a los que todavía no están tan familiarizados con el hospital, con Crescent. Vamos a meter el Crescent, pero hay que recordar que este instrumento es cortante en todos sus lados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente se usa apoyando el talón del Crescent y empezamos a hacer el túnel, que se va abriendo de forma gradual. Este marcaje que vamos a hacer en la cirugía tiene una profundidad de 2/3 del espesor corneal escleral. Es decir, no vamos a hacer el corte de una vez. Primero vamos a hacer un paso previo, que es el marcaje. Lo mismo, a lo largo del tiempo, la cirugía extracapsular ha sufrido como diferentes ligeras modificaciones, que no quiere decir que dejan de ser extracapsular o no quiere decir que es algo más que una extracapsular. Quise poner esta imagen porque aquí, aparte del marcaje que ya conocemos y que les acabo de explicar, también hicieron una paracentesis. No es necesariamente que sea una regla hacerla, pero a veces se hace la paracentesis porque en algunos casos se puede usar azul para formar la capsulorhexis, más no necesariamente siempre se va a usar el azul. Como hablábamos el otro día en el consultorio con el doctor, pues si tenemos un buen brillo, no va a ser necesariamente obligatorio usarlo. Muy bien, entonces aquí le puse más o menos una secuencia, justo adivinando que no iba a producirse el video, de cómo vamos a hacer esta incisión. Lo primero, hay que hacer, y es súper importante, una fijación del globo ocular, es decir, con una pinza corneal recta de boom o una de colibrí, como les acababa de mencionar, vamos a agarrar sobre conjuntiva en hora 2, por ejemplo aquí, para iniciar el corte, porque la fijación es muy importante. Si nosotros no estamos sujetos al momento de iniciar el marcaje, el ojito se va a mover y no va a ser un corte limpio. ¿Y qué pasa si no hacemos un corte limpio? Las lamelas o los pliegues que van a quedar nos pueden generar más astigmatismo, al momento de suturar no va a ser de una forma adecuada. Entonces, luego de que está sujeto aquí con una pinza, con el bisturí, ya con la pinza aquí, vamos a profundizar la incisión. 2/3 del espesor corneal, la vamos a empezar a hacer con una sujeción adecuada, de manera que el cambio limbar de la incisión para continuar el corte.
desde la hora 2, desde aquí hasta la hora 10. En un movimiento, ojo, y esto se lo puse en negrita porque es importante entenderlo. La profundización va a ser de izquierda a derecha. Claro, depende del cirujano si es diestro o zurdo, pero tomando en cuenta que fuera diestro, la profundización va a ser de izquierda a derecha, o sea, va a ser esto. Y una vez que continuemos ya con la cirugía y vayamos a usar las tijeras para poder hacer la incisión principal, ya no va a ser de izquierda a derecha, sino va a ser de derecha a izquierda. Y por tiempos, lo más importante en esta cirugía. Vamos a intentar ver si este sí se puede. O si le picas al play. Aquí. Bueno, está bien. Igual, gracias por el esfuerzo. Bueno, aquí venía un video sobre el uso del azul. En este caso, con un poco de más imaginación, pues ya los que estamos familiarizados con patognomosificación, sabemos que mediante la cánula ponemos el azul y se va teniendo toda lo que es la cápsula anterior para poder visualizarla mejor y poder hacer una cápsula un poco más efectiva. Te hace la siguiente, por favor. ¿De dónde a dónde se pone? Desde la periferia hacia de la parte distal a la parte más próxima. Mi video. Ahora, le ponen un buque previamente de aire o inyectan el azul así directo para que No. del preferente previamente una para que tenga un tripán hasta donde viste para que ese trayecto sea muy la burbuja. Uno, precisamente un tripán. Y dos, el azul no toca ni el endotelio ni el ángulo, porque necesita más el mismo de la cápsula. La burbuja deje el endotelio y hace que la burbuja quede completamente abajo y al mismo tiempo la cápsula. Y además ustedes sobre la córnea pueden presentar un poquito y eso va a ser la misma burbuja. Desplazan los tripán, los mueven y así. Bueno, yo sé que no todos la van a ver, pero pues al menos los del centro, aquí es lo que decía el doctor para poner el azul. Y pues aquí ya vemos cómo se lava y ya la cápsula anterior se queda montada. Muy bien. Previo a esto, ya realizada nuestra, vamos a iniciar con la cápsulorhexis. La cápsulorhexis se puede realizar funcionando, como ya sabemos, la cápsula con un cistitomo o una pinzocrata. Ahora sí, eso también depende del cirujano, qué tan experimentado esté y qué tan confiado esté en su capacidad quirúrgica.
Una vez rota o rasgada la capsulorhexis en su parte central, vamos a tomar un pequeño colgajo de la misma y la vamos a hacer de forma circular continua. Siempre vamos a intentar que sea lo más continuo posible. A lo largo del tiempo, las capsulorhexis también han evolucionado y vienen de la mano con la cirugía extracapsular. Le das a la siguiente, por favor. Recordemos de que al momento de hacer una capsulorhexis, y es algo de que los que estamos iniciando en hacer FACO y los que en algún punto vamos a iniciar, quizás olvidamos que hay fuerzas que actúan en la cámara anterior. O sea, el ojo es una estructura cerrada hasta que nosotros la tocamos. Entonces, se me hizo muy importante recordarlo y me ayudó mucho a entenderlo, que van a haber presiones dentro del ojo. Va a haber una presión que viene desde el vitrio hasta la zona anterior y va a haber otra presión que va a ejercer el cristalino hacia adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que valorar estas presiones porque si nosotros estamos muy enfocados en querer hacer una capsulorhexis continua, la queremos hacer bonita, redondeada, y no tomamos la presión intraocular, lo que va a pasar es que esa capsulorhexis se va a rasgar porque estamos abriendo algo que está cerrado. Y si hay mucha presión de la parte de abajo, obviamente al mínimo movimiento se va a abrir, puede haber un RCA, puede haber un RCP y no vamos a saber ni entender cuál fue el motivo por el que pasó. Vamos a la siguiente. Muy bien. Como les mencionaba, a lo largo del tiempo han ido evolucionando las capsulorhexis. La primera que vino acompañada de la cirugía extracapsular fue la de corcholata. Aquí les puse una imagen para poder entenderlo un poquito más. ¿Qué pasa? En esta época se hacía con un cistitomo pequeños cortes juntos en la periferia de la cápsula anterior que se conectaban entre sí para abrir la cápsula. Es decir, el cirujano hacía estos cortes y luego los iba rasgando para hacer una capsulorhexis. Tomamos en cuenta esta imagen, nos podemos dar cuenta que es una capsulorhexis amplia, una capsulorhexis más amplia de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Alguien podría decirme cuánto es la medida de una capsulorhexis para fácil? Sí. Excelente, muy bien. Entonces, en esta se intentaba, más no siempre se lograba, pero se intentaba que fuera mucho más amplia. ¿Cuál es el problema de una capsulorhexis tan amplia? Principal, los gusanos que están acompañados de esto. Entonces, este tipo de cirugías tienen que ser implementadas 7 milímetros aproximadamente, o quizás un poco mayor de la capsulorhexis, pues tenía la complicación de los retardos. ¿Y por qué creen que se intentaba hacer una capsulorhexis tan grande en este tipo de cirugías, sabiendo el tipo de retardos que podía pasar? Correcto, doctor Varela. Muy bien. Porque, hagamos de cuenta, si abrimos una puerta y la dejamos a media, no va a pasar tanta gente. Si abrimos una puerta y la abrimos de par en par, va a pasar todo el núcleo sin necesidad de riesgo de que hubiera un RCP. Tenemos en la siguiente partida. Ok, en cuanto a las capsulorhexis, pues han habido varias, como les comentaba a lo largo del tiempo. Mencioné 2 que fueron de las que más encontré y que me gustaría hablarles el día de hoy. La de sillamiento de arrastre. Este tipo de capsulorhexis, es un mecanismo un poco más controlado, por así decirlo, porque vamos a ir dibujando el flap, lo vamos a tomar de este lado y vamos a hacer, en este caso, un arrastre desde el flap inicial por cuadrantes. La vamos a ir arrastrando en un cuadrante, vamos a ir arrastrando en otro cuadrante. Es hasta que se pueda formar una circunferencia completa de los 4/4 de la capsulorhexis, pero es un poco más controlada. A posterior, apareció otro tipo de capsulorhexis que, ¿me puedes dar la siguiente? La de rasgado. Esta cirugía sí es un poco más, esta capsulorhexis, perdón, sí es un poco más rápida, pero ¿cuál es el problema de hacerla de esta forma? Es que no tenemos tanto control al momento de hacerla. ¿Por qué? Porque este mecanismo de capsulorhexis lo que vamos a hacer es retomar el flap y llevarlo al centro. Este tipo de rasgado es muy efectivo cuando la capsulorhexis en algún punto se nos ha abierto un poco hacia algún vector. Vamos a agarrar ese vector y lo vamos a jalar al centro hacia nosotros para intentar de alguna forma salvarla y a la vez mantener una circunferencia adecuada de esta. Aquí les puse solo una comparativa de lo que les acaba de mencionar, la de corcholata y una capsulorhexis como la de hoy en día, para que podamos notar la diferencia.
Esta pues es continua, es redondeada, es mucho más bonita. Esta realmente al inicio pues era lo que poco a poco se iba descubriendo. Muy bien. ¿Ese tampoco? Bueno. En este video igual se los voy a ir explicando, pero lo que vemos es el inicio de la capsulorhexis. Aquí tomamos el cisti, perdón, la utrata, y empezamos a hacer la rexis. Como vemos aquí, yo sé que no todos lo pueden ver, pero estamos agarrando el flap desde la parte, bueno, es un cirujano experto, no desde la parte céntrica, sino un poco más de la periferia, y la hacemos de forma continua, y pues nos queda una capsulorhexis redondita como eventualmente esperamos todos poder llegar a hacerlo. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro paso importante en la cirugía extracapsular, la hidrodisección. En este caso, lo que más nos debemos de quedar es que la idea es que nos pongamos debajo de la capsulorhexis. Por ejemplo, en esta imagen, vemos que toda esta zona oscura que se pintó es toda la cama, es la cápsula anterior que quedó. Entonces, vamos a ir hidrodisecando por debajo de la capsulorhexis. ¿Para qué? Con una solución balanceada continua y para que podamos hacer un poco de rotación para que nos ayude al paso siguiente, que va a ser el intento de extracción como tal. Entonces, en este paso, como podemos ver aquí, no sé si se logra apreciar, vamos a ir con una solución salina y vamos a empezar a girar lentamente. Todos los pasos son muy lentos, a discreción, sutiles, porque recordemos que si empleamos una fuerza mayor de la que tenemos, podemos tener una complicación inmediata. Entonces, aquí se va a insertar la cánula de calibre estrecho, generalmente es de 25 gauge, y no es necesariamente obligatoria, pero sí, y se va a colocar, como les comentaba, debajo de la cápsula anterior. Aquí podemos ver un poquito ya más marcada la cápsula anterior, y entonces el líquido se va a inyectar de esta forma. Ahora, es muy importante que al momento, esta imagen me gustó mucho, porque al momento de que pongamos la cánula, hay que hacer algo para que el núcleo que está en la parte inferior de abajo suba a cámara anterior. Entonces, por medio de un plano de clivaje, es decir, por medio de la misma cánula, nos vamos a ir al ecuador entre la cápsula posterior y la superficie, vamos a irrigar un poco y este movimiento durado de la irrigación lo que va a hacer es que se rompa toda la parte que conecta la cápsula posterior y pueda el flujo quedar un poco más liberado. Ok, entonces, para continuar la luxación del núcleo, se puede ayudar con una cánula de irrigación, como les mencionaba, movimientos rotatorios, generalmente en zona horaria, es decir, de 11 a 2, movimientos rotatorios para poder intentar liberar ese núcleo que viene de la parte de abajo, con el único fin y motivo de que podamos subirlo a cámara anterior y que esto, como el doctor Guillo dice, es un parto, entonces nos facilite el poder extraer el núcleo. ¿No? Bueno. En este video vemos cómo estamos haciendo la hidrodisección, lo que les hablaba. Empezamos a hacer la rotación, empezamos a hacer movimientos ondulantes suaves, para, posterior a eso, iniciar con la extracción. Voy a hacer la siguiente. La luxación del cristalino. En este caso, en cuanto a la luxación del cristalino, podemos ayudarnos de un rotador, de un Sinski. El punto es de que una vez que hayamos rotado el cristalino, como podemos ver en esta imagen, llevarlo a cámara anterior con una remoción, para que sea una remoción de forma inmediata. Te hace la siguiente. Muy bien. Y llegamos a un punto importante, la extensión de la herida corneal. Si bien es cierto, en anteriores pasos yo les había comentado un poco sobre el marcaje, sobre los 2/3 del espesor corneal, pero en ningún momento habíamos abierto totalmente, o sea, ese 1/3 que quedaba todavía no lo habíamos tocado. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, en lo que les he venido explicando, hemos ido tomando pasos. Si nosotros abríamos desde el inicio toda la parte corneoescleral, tenemos
10 veces más un riesgo, por ejemplo, de una hemorragia expulsiva, porque hay mucha manipulación en pasos previos antes de hacer la herida como tal. En este caso, ya hemos rotado el núcleo ya está en cámara anterior, está listo para nacer. ¿Qué pasa? Ahora sí, con toda la seguridad del mundo, podemos hacer la creación de la herida total de la córnea, ya sea con tijeras o con el cresen que ya les he presentado. Entonces, recordemos, se inició con la incisión horizontal. Una vez de que hicimos el marcaje y todo lo demás, ahora sí vamos, porque se va a complementar, o sea, va a quedar en 2 pasos. El marcaje y la incisión previa y la incisión total. En este caso, pues vemos cómo con la tijera nos vamos a ayudar y vamos a empezar a ocupar toda la parte que ya habíamos empezado, ahora sí, ya con vistas de poder hacer la extracción del niño. Bueno, aquí había un video de cómo se hacía el corte. Aquí lo vamos a ver, pero igual se los voy a explicar. En este caso, pues vemos cómo con la tijera empezamos a cortar la córnea. Córneo escleral, muy pegado al limbo. Si vemos, son cortes, como decía el doctor Guillo, directos. No son cortes que puedan generar pliegues. Son cortes rápidos y lo más finos que se puedan. Aquí vemos Cortes largos. largos. Largos, correcto. Muy bien. Ahora, pues ya está abierta la córnea, ya está el cristalino en cámara anterior. Viene uno de los pasos más importantes y quizás uno de los más complejos, la remoción. Entonces, aquí el núcleo ya está en cámara anterior. Vamos a hablar de la nucleoexpresión. Es decir, hay que hacer una compresión, pero es una compresión discreta. No recordemos que el ojo está a cielo abierto, no a cielo abierto, perdón, no está terminado de juego, está abierta. Entonces, si nosotros hacemos una manipulación con una fuerza innecesaria, nosotros nos vamos a llevar el cristalino. Entonces, al mismo tiempo que se deprime en un lado, en hora 6, vamos a deprimir en el otro, en donde está la herida, para que pueda salir el núcleo. Si le das a la siguiente. Doctora. Bueno, este video obviamente pues tampoco se va a poder cargar, es una lástima, pero vamos a ayudarnos un poco a la imaginación y es lo que les decía de la contrapresión. Hacemos presión en M6 y a su vez vamos a deprimir la parte de la herida. Entonces, vamos a ver cómo, aquí ya no perdón, cómo haciendo presión aquí y haciendo aquí, el núcleo va a salir hacia afuera. Es muy tenue la presión que se va a hacer. Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que hablábamos de la presión contra esta imagen nos va a ayudar un poquito más a poder mentalizarlo. Es una contrapresión, es decir, hay 2 presiones que van a realizarse, pero no se van a hacer de manera junta, son alternas. Primero, con una cánula como lo que podemos saber Roma, podemos usar un gancho, podemos usar incluso la cánula con la que llegamos, vamos a hacer presión en M6. Esa presión lo que va a hacer es un desnivel para el núcleo que está en cámara anterior, empiece a exponerse. Entonces vamos a ver que en la parte por donde hicimos nuestra incisión, ya empieza a asomarse el núcleo. Una vez de que veamos que el núcleo se empieza a asomar, vamos a realizar la otra presión, que es en la parte de aquí abajo. Solo es una presión ligera para ayudar que la boca de la herida que habíamos hecho limpar empiece a salir para que el núcleo se pueda exponer al final. Entonces, presión en hora 6 y en hora 12, lo más importante. Esta era la imagen de cómo se da la extracción del núcleo.
sí lo puede, déjenme ver si la podemos ampliar un poco. Bueno, aquí vemos con un gancho cómo se hace la presión y pues vamos a ver cómo sale el núcleo por medida de aquí. Le damos a la siguiente, ¿no? Muy bien. Esta extracción manual del núcleo, como les había comentado, implica la presión inferior y superior. El cirujano, al momento de extraerlo y traerlo hacia la cámara anterior, se puede servir de un gancho o de una cánula de irrigación, como les mencionaba. Posteriormente a eso, ya que se deslice el núcleo, pues ya va a quedar todo fuera. Ahora, muy bien, esta incisión hay que tener mucho cuidado con ella porque viene un caso importante después de la extracción. No queda solamente en que extraigamos el núcleo y ya. ¿Qué pasa con los pedazos que quedaron? ¿Qué pasa con la corteza? Le hace la siguiente. La remoción de la corteza. Recordemos que esta es una cirugía que se realizaba hace ya mucho tiempo atrás. No teníamos un fagocitomificador como tal, como hoy en día lo conocemos. Entonces, los restos de la corteza que quedaban iban a ser ayudados por irrigación y aspiración con una cánula, la cánula de 5. Pero vamos a ver en una siguiente diapositiva. Explicar un poquito para que conozcan más la cánula de 5. Hice una pequeña tabla de qué es una cánula de 5. Generalmente nosotros ahorita no vamos a tener tanto acercamiento con ella porque realmente ahorita estamos dando esta participación, pero es importante conocerla. Les presento a una cánula de 5. ¿Cuál es la importancia de esta cánula? Como podemos ver en la parte de aquí, tiene dos boquillas. Una boquilla es para la aspiración y la otra boquilla es para la irrigación. La parte de la irrigación, esta cánula de aquí, va conectada a un menos C para que por ahí pueda fluir la solución salina balanceada. Y con el otro, con una aguja de 3 o 5, una jeringa de 3 o 5, vamos a realizar la aspiración. Obviamente, para este tipo de manejo en la cánula de 5, se requiere bastante coordinación, porque tenemos que estar viendo la irrigación que se va a dar y la aspiración con la que realicemos. Si no hacemos una aspiración adecuada, nosotros nos vamos a traer un resto bucal. Si no, podríamos incluso traernos algo que tanto nos ha costado proteger. Entonces, para pasar un poco a la historia, pues la cánula de Sinque fue desarrollada por William Sinque, un oftalmólogo de Oklahoma. Es una cánula de aspiración y de irrigación, es decir, es bidireccional, tiene los dos. No hay una necesidad de fagocitomificación, la vamos a hacer nosotros de manera mecánica. Nos habla de que el lumen para la aspiración es de 3 y el de la irrigación es de 5. Y pues hay algunos modelos, por ejemplo, hay modelos rectos, hay modelos angulados. Realmente depende de cómo el cirujano se haya enseñado a operar y qué es lo que se le facilite para la aspiración de los restos. Al siguiente paso que vamos a llegar es a la implantación del lío. Entonces, ya sacamos el núcleo, ya limpiamos los restos, ahora viene la implantación del lío. Generalmente los lentes que se utilizan aquí son PMMA. ¿Alguien sabe qué significa PMMA? Excelente. Entonces. Muy bien, entonces, por la parte superior de la óptica vamos a introducir la óptica inferior en el campo capsular. Vamos a agarrar una pinza y vamos a, por ejemplo, la parte de aquí de la óptica, la vamos a introducir suavemente por debajo de la cápsula rectus. La vamos a llevar al borde, siguiendo el borde de la flecha roja que vemos aquí, va en esta dirección, hasta ponerla por debajo de la cápsula anterior y que quede. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces aquí, ya una vez de que entró la óptica hasta el fondo, lo que vamos a hacer con la misma pinza de dientes, vamos a agarrar la otra óptica que queda afuera y en un movimiento de muñequeo vamos a introducirlo, como vemos en la flecha azul, para que entre este lente. En este caso, pues, como bien decían, los PMMA son lentes rígidos. Eso es muy importante saber, de que en este tipo de cirugía hay una predilección por los lentes rígidos.
Déjame ver si puedo ponerles el video aquí al menos. Bueno, ya aquí puede ser un video sobre el implante de lente que se un poquito anterior. Ya se les... Muy bien, entonces ahora sí, la aspiración y la... Aquí nos habla la técnica de que se pueden hacer entre 5 y 6 puntos, no son continuos, son puntos simples de nylon, y hay que ser muy cuidadoso al no dejarlos ni muy ajustados ni muy sueltos por el tema de la inducción a la cicatrización. Entonces, generalmente los puntos, pues aquí los vamos a poder ver. Aquí en este caso nos ajustaron 6 puntos. Siempre al iniciar, decía la técnica, que es muy importante hacer un punto previo antes de seguir con la manipulación. Generalmente es el punto de la M12 para dar un poco de seguridad a la cirugía y formar una cámara de forma adecuada para que los movimientos y lo que sigamos haciendo posteriormente no se vean comprometidos. Muy bien, entonces, lo que les venía comentando. Se cierra con múltiples suturas, la tensión adecuada es importante, la refracción, pues vamos a estar entre los primeros meses que va a estar oscilativa, pero se va a poder establecer. Y si hay una cantidad importante de astigmatismo y vemos a nuestro paciente que realmente quedó un residual importante, se puede hacer una suturólisis, es decir, quitar algún tipo de las suturas para que mejore un poco el astigmatismo y el paciente tenga una calidad de agudeza visual mejor. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, aquí había un video sobre el cierre de la herida. Como vemos, ya está aquí la herida apuntada. Vamos a agarrar nuestro corta y vamos a empezar a dar puntos, generalmente de 5 a 6, lo más uniformes posibles que se pueda. Y bueno, ya una vez colocado el lente, cerrada la herida, pues ya sería todo por mi parte en cuanto a una cirugía extracapsular. Yo alguna vez leí que en pacientes con glaucoma, sobre todo, las infecciones deben ser laterales. Por tener como que hay una clave o una válvula ocupas toda la parte superior que te confundir en teórico. Y no, se tiene que estar también para hay que tener que no haya una pero hay que individualizar los casos. La realidad es que un paciente con glaucoma que tiene una persona extracapsular, pues una diferencia muy importante es una capsular y una El uso del ultrasonido. En la extracapsular habla de la mitad de los. Y cualquier cirugía extracapsular es un sistema de presión que creamos ahora. Entonces, tenemos una idea tan grande para tener un cambio de presión importante. Entonces, sí hay que individualizar antes de considerar nada más complicado. Tiene que dar más, también es muy importante. Pero depende del caso, le conviene más. A mí me parece importante mencionar
Gracias y perdón por el inconveniente de los videos. Les pido una disculpa a todos, la verdad. Yo les recomiendo que no creo que entonces para las próximas clases eviten que se tengan que volver a entrar.